Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les damos las gracias por estar con nosotros, ahí donde usted se encuentre. Que Dios le bendiga grandemente. Hoy vamos a continuar con otro podcast, siempre con nuestra serie Conociendo más del Creador. Pero hoy vamos a hablar acerca de la fe. Y vamos a hablar de la fe en tiempos difíciles, en circunstancias complicadas. La fe en estos tiempos, ¿verdad? Se convierte, porque estamos pasando tiempos difíciles, si lo podemos llamar de esa manera, tiempos complicados, pero la fe se convierte en una fortaleza, en medio de aguas turbulentas. Podemos decir que la fe es nuestra ancla, que nos sostiene, que nos mantiene. Y hay un versículo que me llama mucho la atención y dice, porque ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este es en Santiago, capítulo 1, del 3 al 4. Pastor, muchas gracias nuevamente porque está aquí para hablar de este tema, la fe en tiempos difíciles. ¿Qué le parece el tema de hoy, Pastor? Primeramente, hermano Andrés, gracias por la invitación ya en este proyecto que es como un hijo para nosotros. Y también gracias para los que comparten, los que se han hecho eco de este programa que estamos tratando de compartir la palabra de Dios. El tema de hoy es muy importante en estos tiempos, ¿cuál significado es la fe? Y me gustó la introducción que usted dice en Santiago 1, 3 al 4. Dice, porque ya sabéis que la fe produce paciencia. Podemos entender por la fe que en todo esto que está pasando en nuestra vida, en nuestro círculo donde nosotros nos movemos, vamos a tener que tener fe porque los tiempos no están muy buenos, que digamos, ¿no? Y más cuando dicen guerra, destrucción, etcétera. Pero hay algo muy importante, que la fe es como una ancla, usted lo acaba de decir, en estos tiempos difíciles. El Salmo 46 dice algo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pero cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los problemas, en vez de que nuestra fe se fortalezca, en ocasiones se disminuye y debería de ser todo lo contrario. Usted dice al comienzo que la fe es como una ancla para nosotros. Sí, bueno, ahora me llama la atención un término que se puede relacionar precisamente con esto de pasar dificultades, ¿verdad? Y es que, digamos, por ejemplo, dificultades, circunstancias difíciles o nuestra fe puesta a prueba por esas dificultades, por esas circunstancias. ¿Es entonces nuestra fe sinónimo de dolor, de sacrificio en esos momentos? Es muy interesante porque cuando vienen las situaciones de prueba, cuando vienen esas situaciones apremiantes a nuestra vida, nosotros casi siempre les reclamamos a Dios: ¿por qué a mí? Yo soy hijo tuyo. Suceden tantas cosas a otras personas que no te sirven y yo te sirvo. Pero en la Biblia las pruebas son oportunidades para crecer espiritualmente y fortalecer la fe. Usted a lo largo de toda la escritura, usted va a encontrar hombres como David, hombres como Job, hombres como el mismo Pedro, que negó
a Jesús en los momentos donde Jesús más necesitaba el apoyo sentimental, emocional. Y él dice, yo no conozco a ese hombre. Pero cuando vienen las pruebas a nosotros, esas pruebas deben de fortalecernos. La Biblia nos enseña que esas pruebas son purificadoras para nuestra fe. Y me llega a la mente Sadrach, Mesach y Abednego, que frente a la muerte, frente al todopoderoso Nabucodonosor, ellos hacen una declaración poderosa y le dice, sepa, oh rey, que no te vamos a servir. Sepa, oh rey, que no nos vamos a inclinar delante de los falsos dioses y delante de esa estatua que tú hiciste. Pero también sepa que si nuestro Dios, el Dios verdadero, ¿no?, que nosotros le servimos, no nos libra de esta prueba, nosotros como quiera no te vamos a servir. En otras palabras, su fe no estaba en el negocio, su fe no estaba en el trato de que si Dios me librara o Dios no me librara. Entonces, la Biblia nos enseña que las pruebas, las dificultades, las luchas, la tormenta, fortalecen nuestra fe. Yo tengo un lema que creo que lo repito varias veces, que dice, sin mi fe, sin nuestra fe, no funciona en medio de las adversidades. Entonces yo debo de revisar qué clase de fe yo tengo. Por eso usted acaba de decir que nuestra fe es como una ancla. ¿Qué es una ancla? El ancla sirve para que el barco no se mueva. ¿Qué es nuestra fe? Cuando vienen las tormentas, llámense los problemas económicos, los problemas matrimoniales, los problemas de salud, esa fe me va a estar arraigando en el Señor. ¿Y cómo me voy a arraigar en el Señor? A través de la confianza, a través de la seguridad y a través de su palabra, que Él dice que yo no voy a sobrellevar ninguna prueba que no sea humana. Muy bien. Ahora, yo quisiera agregar aquí algo que también me inquieta, podríamos decirlo así. Y es que hay, y no sé si es correcto decir que hay diferentes niveles de espiritualidad y que está relacionado también con el nivel de fe que nosotros tengamos. Podríamos poner aquí, digamos, a hermanos recién llegados a la fe, hermanos que recién se han convertido. Y quizás para ellos decir, bueno, yo tengo mi fe y estoy anclado en mi fe, pero es nuevo en las cosas de Dios y tambalea. ¿Qué consejo le podemos dar a estos hermanos que están recién llegando y recién conociendo de Dios y que vienen hacia ellos esas pruebas difíciles, esas circunstancias que a veces pensamos que van a ser insuperables, pero están recién llegados? Entonces, podríamos decir que quizás haya cierta debilidad ahí en su fe. ¿Qué consejo, pastor, le podemos dar a estos hermanos que recién se inician en las cosas de Dios y que todavía esa fe no está tan firme en ellos? Es muy buena pregunta. Nosotros entendemos por fe la seguridad y la confianza, pero también es cierto que cuando las personas se acercaban a Jesús, se acercaban con diferentes fe. Unos se acercaban creyendo que Jesús era el Mesías, otros se acercaban creyendo que Jesús era un profeta, otros se acercaban porque tenían una fe de que Jesús lo iba a sanar. Pero sin embargo, la fe más importante debe de ser la fe salvadora. Pero también entendemos que cuando nosotros venimos al Señor, muchas veces no tenemos ese conocimiento que deberíamos de tener. Y cuando se presentan las situaciones, la fe de nosotros flaquea porque no tenemos conocimiento, porque no hemos dedicado el tiempo para conocer más de Dios. Ahora bien, el salmista David en el Salmo 23, aproximadamente en la altura 24, él decía lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte. David escribe ese salmo en el ocaso de su carrera. Es un hombre
maduro. Pero aquí refleja el temor, pero también refleja la seguridad en el Señor. ¿Podemos ver propósito en la prueba cuando somos nuevos creyentes? Claro que sí. ¿Podemos ver la mano de Dios a través de la fe? Claro que sí. Pero siempre, como dice la palabra de Dios, escudriñando la palabra, porque en ella os parece que se encuentra la vida eterna. Podemos ver el propósito de la prueba en diferentes aspectos de nuestra vida, tales como probar la fe, nuestra humildad, la obediencia, los valores, desarrollar el carácter piadoso y enseñarnos a depender de Dios. Esas personas que vienen a los pies del Señor, que por X o por tal razón creen o piensan que la prueba no la van a pasar. Las pruebas son necesarias para purificar nuestra fe. Y aquellas personas que nos están mirando, aquellas personas que están conociendo del Señor, nosotros tenemos una palabra. Y la palabra es lo que dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios siempre va a estar con nosotros como poderoso gigante. Entonces podríamos decir, hermano pastor, que las pruebas son oportunidades para conocer más de cerca a Dios. Exactamente. Hay un refrán en mi país que dice lo siguiente: las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los cabellos. Para los que nos están mirando en Latinoamérica, en México, las oportunidades son pelonas y hay que tomarlas por los cabellos, ¿no? ¿Por qué son oportunidades las pruebas para nosotros crecer en Dios? Porque casi siempre el evangelio que a nosotros se nos enseña es un evangelio de bendición. Y el evangelio tiene bendición. Pero Jesús no prometió, durante él estaba aquí en la tierra, que esta vida va a ser color de rosa. Él dijo: en el mundo van a tener aflicciones. Pero nosotros no tomamos esa parte. Pero la parte que cada persona tiene que tener, el creyente nuevo y el creyente también maduro, es que confiar que Él ha vencido el mundo. Él es el tronco, nosotros somos la rama. Y mientras nosotros estemos sujetos a Él, nosotros vamos a vencer y nosotros vamos a ser bendecidos. Alguien podría tal vez estar pensando en este momento que nos está viendo, o en el momento en que pues esté ante la presencia de lo que ahora estamos hablando aquí en este video, en este podcast. Bueno, pues es fácil hablar de fe cuando no estamos en una tribulación. Pero ¿qué tal cuando estamos dentro de esa tribulación? Te mencionó la palabra guerra. En el medio de la guerra, en el medio de una situación en la cual nuestra vida está en peligro. Ya mencionó el Salmo 23. Ese es el momento, yo diría, un momento bastante extremo, que quizás Dios, a lo mejor, no sé, en mi caso nunca he estado en eso, habrá quienes nos están viendo ahora que sí lo han estado, pero estando ahí, en ese momento, en esa situación difícil, pastor, ¿qué les podemos decir? Aprendí una anécdota que ha bendecido en mi vida a lo largo del tiempo. Y es que un náufrago agita su mano con la esperanza de llegar a la orilla, o por lo menos de llegar a algún lugar que sea firme para él no perder su vida. ¿Qué queremos decir con esto? Uno de los versículos más conocidos dentro del cristianismo y también fuera del cristianismo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La esperanza de nosotros debe de ser: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas que nos están mirando, que están pasando por dificultades, que están pasando por pruebas que creen y piensan que se le está cayendo el cielo
encima por económica, porque tienen un esposo que lo está maltratando, porque tienen un familiar en una cama del hospital, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de que el náufrago agita su mano con la esperanza de llegar a la orilla, estamos hablando de una esperanza. Estamos hablando de que más para allá de la línea amarilla tiene que haber algo. Entonces, cuando nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estamos diciendo que van a haber pruebas, van a haber dificultades, pero sobre todo eso, mi fe, mi confianza está puesta en la mano del Señor. Y el Señor nunca va a desamparar la obra de su mano. Eso lo dice el Salmo 138, versículo 8. Él va a cumplir el propósito de cada uno de nosotros. La palabra es la siguiente: vamos a seguir creyendo en Él. Aquellas personas que me están mirando, que están pasando por muerte, por situación económica, aquellas personas que están pasando por una noticia de que tienen un familiar en una cama, por un divorcio, etcétera, etcétera. Lo que le tenemos que decir en esta hora es lo que dijo Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén. Bueno, entonces aquí el mensaje es que debemos convertir la fe en fuente de fortaleza. ¿Es así? Exactamente. La fe debe de ser como la gas. Si el vehículo no se le echa gas, no va a seguir hacia adelante. En nosotros, la fe debe de ser ese motor que nos impulse hacia adelante cada día. Bueno, ¿qué le parece, pastor, si oramos entonces para ir cerrando este podcast, agradeciéndole a todos los que nos hacen el favor de llegar hasta el final de este podcast? Y también habrá quienes ya se suscribieron, y si no lo ha hecho, pues lo invitamos a que lo haga, porque eso nos permite esparcir el mensaje, eso nos permite llegar a más personas, porque nuestra intención es, como ya lo dijimos al principio, conocer más del Creador a través de las Escrituras, sin usar ningún otro libro más que la Biblia, la Sagrada Escritura, que es el conocimiento mismo de Dios. Así que hoy el tema ha sido la fe en tiempos difíciles, porque no podemos considerar que las cosas están bien. No, hay situaciones complicadas, hay situaciones difíciles, pero para eso tenemos a nuestro Creador, y también Él, a través de su Hijo Jesucristo, que lo envió aquí a sacrificarse por nosotros, y nos dejó ese legado muy bonito, y que debemos de una u otra forma aferrarnos a lo que Jesucristo nos enseñó, que es a tener fe. Así como Él sufrió en la cruz, pasó por muchas dificultades en el camino, bueno, su fe en su Padre nunca falló y siempre salió adelante. Y si Él pudo, nosotros, si tenemos fe en Dios, fe en Jesucristo a través del Espíritu Santo, vamos a poder superar toda clase de dificultades. Así que, pastor, muchas gracias, y pues lo invito a que oremos para terminar este podcast. Amén. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, sí, Señor, por permitir que estemos aquí compartiendo. Gracias, Permite Padre, que nuestra fe, Señor, sea fortalecida en estos tiempos de dificultad. Por y favor, sobre todo, Señor, que podamos conocerte a través de la prueba. Sí, En Señor. el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga ahí donde usted esté. Bendiciones.